Mi nombre es Fabián Molina Girón y en esta hora voy a enseñarles cómo se realiza una tabla de frecuencias. Bien, en este primer ejemplo vemos que tenemos que realizar algunos pasos. Aquí se nos indica, los siguientes datos representan los pesos de una muestra de 40 personas. Vamos a obtener lo que es la media, la mediana, la moda, desviación media, la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de los siguientes datos. Bien, como podemos ver aquí, tenemos 40 datos en total. Son 5 filas con 8 datos en cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer como primer paso? Primero vamos a ordenar los datos desde el menor, que es el 53, hasta el mayor, que es el 95. Ahora tiene que contar los números de datos. Como ya los he dicho, son 5 columnas y por cada fila es 8. 5 por 8 es 40. Bien, primero calculamos el rango. ¿Cómo se calcula? El rango se calcula de la siguiente manera: 95 menos 53, esto da un total de 42. Como siguiente tenemos los números de clases, que se irá utilizando la fórmula de 1 más 3.3 más el logaritmo de 40, que esto da 6.2, que redondeado equivaldría a 6, porque y después tenemos la amplitud, que sería esta fórmula de 42 es entre 6, que equivaldría a 7. Siguiendo con el tema, se debe de construir una tabla de frecuencias como esta. Aquí debemos de colocar el intervalo de 6. ¿Por qué? Porque son los números que vimos aquí arriba. Debemos de tomar el límite de clase, que como inferior teníamos al número 53 y el superior teníamos al número 95. Aquí podemos ver también todo el contenido que puede traer una tabla de frecuencias: las marcas de clase, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las acumuladas, la complementaria, y aquí tenemos que hacer los tres tipos de cálculos: cálculo de la media, cálculo de desviación de media, cálculo de desviación estándar. Aquí podemos ver que la frecuencia X son las marcas de clase entre el número de elementos. Aquí podemos ver un ejemplo: frecuencia de marcas de clase menos la media entre el número de elementos. Ese es para el cálculo de media. Aquí podemos ver observaciones de frecuencia de marcas. También podemos ver el cálculo de desviación estándar, que es la frecuencia de marcas de clase menos la media elevado al cuadrado entre el número de elementos menos 1. Aquí es como lo muestra: elevado al cuadrado entre el número de elementos menos 1 nos marca. Bien, ahora ¿qué procede después de ver esta tabla llena de números y de ordenamiento que cada lugar lleva su cálculo? Bien, aquí tenemos cómo todo el proceso se lleva a cabo. Tenemos cómo calculamos la media, cómo calculamos la desviación de media y cómo calculamos la mediana. Aquí nos muestra las fórmulas, que esto equivaldría de esta fórmula la suma de valores por la frecuencia entre el número de valores para calcular lo que sería la media. Aquí tenemos un claro ejemplo: 56 2 igual a 112, ¿no? Así es. Ahora calculamos la desviación de media, que aquí también tendríamos un ejemplo de la desviación de media, que nos dice que es la frecuencia de marcas de clase menos la media entre el número de elementos. Aquí tenemos un ejemplo también. Y aquí tenemos también la mediana. Aquí tenemos también para el punto medio la frecuencia acumulada antes de la clase mediana, la frecuencia absoluta de la clase mediana, que se equivaldría a 14, la amplitud equivaldría a 7. Calculamos también la moda, el límite inferior exacto de la clase más abundante, la frecuencia de clase más abundante de la clase anterior, frecuencia de la clase más abundante de la clase siguiente y el ancho del intervalo de la clase más abundante. Y ahora que tenemos que calcular la varianza, esto equivale a esta siguiente fórmula: la desviación estándar
y calculamos la desviación estándar, que sería raíz cuadrada de 4037.5 entre 39, que esto equivaldría a 10.17. Calculamos también el coeficiente de variación, que esto equivaldría a CB igual a C sobre S sobre X por 10, ¿no? 100, disculpen.